Listo. Buen día, licenciado, compañeras y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5, conformado por Levi Rubio, Kevin Escobar, Alejandra Ortiz y Aaron Maradiaga. Nuestro tema de exposición el día de hoy es mamografía por tomosíntesis. Parte de las generalidades, como ustedes pueden ver de manera introductoria, ¿no?, de nuestra exposición, es que el cáncer de mama es un tipo de cáncer que ha venido a afectar, ¿verdad?, a muchos pacientes, tanto mujeres como hombres, a nivel mundial, ¿verdad? Y en este caso, pues el cáncer de mama pues, es el más frecuente en las mujeres en todo el mundo. Desde los años 90 a la actualidad, pues se ha observado que múltiples estudios radiológicos, entre ellos la mamografía convencional, la mamografía digital y en este caso la mamografía por tomosíntesis, que es la que vamos a hablar, han venido como método de estudio a realizar avances terapéuticos, ¿no?, para la detección temprana de tipos de cáncer y así salvar múltiples vidas, ¿no?, de los pacientes. También como manera introductoria sabemos de que visto en clase y a través de las fuentes bibliográficas sabemos de que una mujer debe realizarse una mamografía aproximadamente cada año después de sus 40 años, ¿no? Para poder evitar cualquier presencia de cualquier anomalía patológica, ¿no?, en lo que es en la estructura mamaria, ya sea mujeres o hombres. Eh, Como métodos de diagnóstico, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, hay varios tipos de métodos de diagnóstico, ¿no?, que se puede realizar estos estudios de mamografía. En este caso, pues, el cáncer de mama puede diagnosticarse a través de la inspección, de la palpación, métodos de imagenología, la punción percutánea y la biopsia quirúrgica. Cada uno de estos métodos, pues, de manera resumida, se puede decir que la inspección y la palpación, pues, son sensibles al tacto de la paciente o del paciente. En el caso de la punción percutánea y la biopsia quirúrgica, ¿verdad?, se saca una muestra o se extrae una muestra de biopsia, la cual se envía a un laboratorio determinado, un estudio, para ver si este tipo de tejido extraído de la glándula mamaria presenta algún tipo de anomalía patológica. Pero el día de hoy a nosotros el que más nos interesa es el número 3, que es el que ustedes pueden ver ahí subrayado, que es los métodos de imagen, ¿verdad? Estos métodos de imagen son los que nos van a poder ayudar a través de la radiografía, ¿no?, a través de los sistemas de rayos X, en este caso la mamografía y la ecografía. Pues bien, para introducir ya el tema ya en lleno, ¿no?, que nos hemos preguntado qué es la mamografía. Pues la mamografía, como ustedes pueden leer, pues es una técnica que va a poder ayudar, ¿verdad? Una técnica, un estudio radiográfico que va a poder ayudar a encontrar algún tipo de patología o algún tipo de anomalía de manera preventiva, de manera precoz, para que la paciente o el paciente reciba un tratamiento adecuado, ¿no?, y evitar o prolongar su vida. Eh, Se demuestra que gracias a estos estudios de mamografía, ¿no?, se ha logrado disminuir en una gran tasa de mortalidad de cáncer de mama en los pacientes, hasta un 30%. Entonces, gracias a estos estudios radiológicos como es la mamografía, pues se ha ayudado, ¿no?, en la actualidad a disminuir los índices de mortalidad por cáncer de mama en muchos pacientes. Bien, entrando a nuestro tema, que es lo que es la tomosíntesis o mamografía por tomosíntesis, pues es también un tipo de mamografía, como ustedes pueden leer, que es llamada mamografía tridimensional en 3D o mamografía de tomosíntesis digital de los senos. Esta más que todo se encarga de lo que es encontrar imágenes bidimensionales eh, utilizando siempre un tubo de rayos X con tipos de angulaciones prefijados, y de esta forma permitir la reconstrucción no tridimensional y cuatridimensional de la mama, y de esta forma lo que es formar múltiples imágenes de milímetros de grosor determinados para poder realizar estos estudios de mamografía. También es muy importante saber que la tomosíntesis no va a aportar a la paciente o al paciente una dosis baja de radiación, ¿verdad? Que es lo que queremos lograr, ¿no? Lo que es aplicar el principio de Alara, como lo sabemos, tan bajo como sea razonablemente posible. Entonces, esta es una de las características principales de la mamografía por tomosíntesis.
Bien, otro de los subtemas que nos corresponde es hablar acerca del equipo, pues el equipo es un equipo parecido o similar a lo que es el mamógrafo digital o mamógrafo común. En este caso, el mamógrafo utilizado en el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas de la UNA, ¿verdad? No es parecido a este que tenemos en esa imagen que estamos viendo justo ahora, es un poco más moderno, pero este equipo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es el que nos va a generar los rayos X y los que van a recibir los rayos X a través de la mama, ¿no? De la paciente o del paciente. Y de esta forma, ¿verdad? Va a poder realizar a través de una compresión, ¿verdad? Imágenes de diferentes ángulos y de esta forma realizar los múltiples cortes que anteriormente les he mencionado. También es muy importante conocer las partes del equipo, ¿no? Que conforma cuáles son sus partes y algunas de sus funciones. Como ustedes pueden ver, pues el equipo se divide en dos partes, en varias partes. Entre las partes que ustedes pueden ver está el tubo de rayos X ubicado en el arco en seno. Está también el cono limitador de campo, el compresor, la parrilla móvil, o en este caso el detector, los pedales. Esto es propiamente el equipo. También aparte tenemos una consola del operador que esta se divide en otras partes, como ustedes pueden ver, una mampara, con frente protectora, una pantalla de visualización, procesador de imágenes, teclado, mouse. Las funciones, pues cabe resaltar que las partes del equipo, pues el tubo de rayos X ya sabemos que es lo que es brindar la energía o los rayos X necesarios para traspasar el tejido mamario y de esta forma que el receptor de imagen, en este caso el detector, pueda recibir la imagen de forma correcta. Este detector, como ustedes pueden ver ahí, es un detector utilizado o que recibe la imagen está conformado con una doble capa de selenio amorfo y es un detector, es liso, es de estructura lisa para brindarle a la paciente mayor seguridad y mayor comodidad. También, como podemos ver, está el cono compresor, está el cono limitador y de esa forma también los tipos de parrillas, ¿no? Que es el detector, los pedales nos van a ayudar a comprimir, a descomprimir la mama, a realizar exposiciones y de esa forma poder realizar el estudio. Y brevemente, lo último, pues las funciones de la parte de la consola, pues la función principal de la mampara, pues es protegernos de la radiación. La pantalla de visualización, en este caso, en esta imagen solo vemos una, pero el equipo de mamografía de la universidad pues cuenta con dos pantallas, que es una pantalla de 2 megapíxeles y una pantalla de 5 megapíxeles, ¿verdad? Que una recibe lo que es la información de los pacientes, ¿verdad? Lo que son los datos y la otra pues ya sirve para el diagnóstico médico. Ya el teclado introduce los datos al paciente y el mouse, ¿verdad? Que es lo que conocemos. Más que todo estas son las funciones principales. Eh, Bien, algo muy importante de estas funciones, antes de continuar con la parte del detector mamográfico, es que otra de estos equipos de mamografía también posee lo que son otros tipos de accesorios, como ser conos de compresión, silla de terataxia, que es para realizar la biopsia, ¿verdad? Es un estudio de mamografía muy importante, la cual nos ayuda, ¿no? A diagnosticar patologías cancerígenas con, con exactitud. Eh, Esto más que todo, ¿verdad? Aparte de los accesorios. Una de las partes muy importantes del equipo, como ustedes pueden ver, es el detector mamográfico, ¿no? Este detector mamográfico es muy importante hablar de él, ya que es el que va a recibir, ¿no? La información captada a través de los rayos X que han traspasado el tejido mamario. Este va a realizar lo que son proyecciones de mayor o menor ángulo y de esta forma, ¿verdad? Realizar o registrar una imagen y procesarla a los monitores, ¿no? Para un mejor diagnóstico. Este detector, como ustedes pueden ver en esta línea amarilla, ¿verdad? Es el que está compuesto por una doble capa de selenio amorfo y tiene fibra de carbono. Ese es el material específico de él, no tiene una fibra de carbono para que cuando la paciente o el paciente ubique la mama, ¿verdad? Sea de mayor comodidad para él o ella. Pues la importancia de este detector es pues de que pueda construir, ¿verdad? La función tridimensional. Esto es una de las funciones que cumple el detector y de esta forma realizar muchas proyecciones, ¿no?
y de esta forma realizar tipos de angulaciones sobre el eje, ¿verdad? Principal, y de esta forma realizar los estudios mamarios. Como les decía anteriormente, estas son las angulaciones que el equipo realiza, ya sean angulaciones mayores o iguales a 15 grados, y de esta forma, ¿verdad? Realizar aumentar, ¿no? Un campo de visión o disminuir un campo de visión de acuerdo a las necesidades, ¿no? Del estudio de la paciente que lo solicite. Y bueno, esa es mi parte, lo dejo con mi siguiente compañero. Bien, buen día. Les voy a exponer acerca de lo que es el receptor de imagen utilizado. Este dispositivo fue creado allá por la década de principios de 1990, pero a principios de este siglo ha sido aprobado múltiples veces por la FDA en diferentes cuestiones. Lo interesante de la película es que tiene un área activa y aún más interesante es saber de que después de que vino esto de la FDA ya por el 2010, a pesar de que la fuente bibliográfica dice Busberg 2012, esta se hizo en el 2010 y cerca del 70% de todas las clínicas mamográficas en Estados Unidos usaban un sistema digital. Siguiente. Bien, aquí tenemos la matriz del panel. Del panel plano es una matriz bidimensional. Además de ser bidimensional, tiene elementos individuales litografiados, como decía el compañero, de silicio amorfo. Cada elemento detector está compuesto por un interruptor electrónico. Este interruptor da una recogida de carga al condensador y los almacena. Hay unas compuertas y líneas que drenan y esto proporciona un mecanismo para extraer la carga almacenada localmente, activando líneas de la puerta fila por fila y carga recogida hacia abajo de la columna. Bueno, esta carga se da al amplificador y la convierte digitalizada. Esta señal correspondiente de diferentes valores para transferirla a una imagen ya digital en la matriz. Siguiente. Y aquí tenemos tres incisos. En el inciso A tenemos la matriz de paneles de planas de TFT, que tiene una estructura de silicona amorfa. En el inciso B tenemos los rayos X indirectos de TFT, claro. Tiene además una carga de fotodiodo acoplado ópticamente. Esta carga tiene una capa de fósforo y esta cuando se irradia se ilumina. Y en el inciso C tenemos la conversión directa de los rayos. Aquí hay una capa semiconductora de unos 0.5 milímetros en lo que están los electrodos migrando de positivo a negativo y distribuyéndose de manera lateral. Esta carga se almacena proporcionalmente en un condensador. Siguiente. Por último, tenemos el detector de CR que contiene una placa de fotofósforo estimulable. Es similar a la que ya conocemos de CR, pero su flujo de trabajo es similar también. Tiene una película plana, pero la configuración del AEC y del fósforo de imagen latente para crear una imagen digital tiene un ciclo de borrado donde la placa pasa a ser eliminada por las señales residuales para que tenga un nuevo uso. Pero sí, es bastante similar a la CR. Ahora los dejo con mi compañero Aaron. Buenas tardes, voy a hablar un poco sobre lo que es el proceso en el estudio de la mamografía por tomosíntesis, perdón. Y aquí voy a recordarles un poco lo que habló mi compañero, que en la tomosíntesis se utiliza siempre un rayo de
un rayos X de baja dosis y componentes electrónicos para poder hacer la digitalización y poder observarse en una computadora, consiguiéndose imágenes tridimensionales. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento es bastante similar al convencional, es casi lo mismo. Durante este examen, el radiotecnólogo tiene que ir indicándole a la paciente sobre cómo se tiene que posicionar. Tiene que también ayudarle a posicionar lo que es la mama de la paciente sobre las paletas o las bandejas de compresión para que la paciente no se vaya a equivocar o se vaya a poner de una manera incorrecta que podría estorbar al estudio o crear un tipo de artefacto. Una cosa importante que se tiene que decir antes a la paciente, incluso antes de realizar el estudio, es que no vaya a utilizar desodorantes o cremas o talco, porque esto podría perjudicar el estudio, porque podrían llegar a verse como microcalcificaciones. Entonces, eso es lo que tiene que especificarse antes a la paciente y el técnico tiene que poder ayudarle en ese momento lo que es el posicionamiento frente al mamógrafo y ayudarle, como ya dije, para poner su mama sobre sobre el detector y la bandeja de compresión. También hay otra cosa importante, es que hay que preguntarle a la paciente cómo se siente. Si no se siente incómoda o si siente algún tipo de molestia al momento de la presión, porque por las diferentes densidades que tienen las mamas, algunas pacientes pueden tener dolor, pueden tener molestias, pueden sentir incomodidades por lo que, eh, por las diferentes densidades y porque algunas son más sensibles que otras. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con lo que es el procedimiento, el seno tiene que permanecer comprimido mientras el tubo va moviéndose en forma de arco, dependiendo del fabricante que haga el mamógrafo. Va a variar también los ángulos, pueden ser de 15, 25, 40. Durante este procedimiento la paciente no se tiene que mover porque esto puede provocar borrosidad. Se le tiene que indicar también que tiene que aguantar la respiración y eso es muy importante para que no vayan a haber artefactos, no vaya a haber borrosidad en la imagen que puede ser contraproducente. Siguiente diapositiva. La importancia de la compresión, que es algo que ya hemos visto en la clase. La primera sería emparejar el grosor del seno para que se pueda visualizar bien el tejido, para que no vaya a haber una sobreposición de tejido, como lo dice en el número 2, para esparcirlo. Así se pueden ver todas las anormalidades, que no vayan a quedar escondidas una sobre la otra. La tercera, permitir el uso de una dosis más baja, porque así no tiene que subirse el KBP, porque sabemos que si se sube el KBP, se tiene una densidad que no se quiere para la visualización ya de la imagen, cuando ya la tenemos. La tercera es mantener el seno inmovilizado, como ya lo había dicho antes, para evitar la borrosidad y para que no se tenga que repetir el estudio. El estudio puede tardar hasta 30 minutos y dependiendo de la densidad de la mama va a ser el número de cortes del tubo de rayos X para poder visualizar la imagen. Puede ser de 50 hasta 90 cortes, dependiendo de la paciente. Siguiente diapositiva. Aquí en estas imágenes podemos comparar lo que sería una mamografía convencional digital con ya lo que es el proceso de tomosíntesis al lado derecho. Ahí se puede ver que en la de la izquierda no está como en la de la derecha, donde se puede observar ese punto que podría llegar a ser una neoplasia o algún tejido dudoso que no se puede observar en la primera. Siguiente diapositiva, por favor.
Acá también, acá hay superposición de tejido. Acá no se puede observar correctamente dónde está la lesión, mientras que en la parte de la derecha sí ya se puede observar de una mejor forma. Se observa más detallado. Siguiente diapositiva, por favor. Acá en esta imagen es bastante interesante, ya que en el inicio, en la inicial, donde está el recuadro amarillo, se piensa que puede llegar a haber un tejido dudoso, un tejido que podría llegar a ser una neoplasia o podría llegar a ser una lesión también, pero a medida que se van realizando varios cortes donde se va viendo más detallada la imagen con más nitidez, al último corte podemos notar que no existe ningún tipo de lesión ni algún tejido dudoso, sino que en la primera es por la superposición de tejido que puede dar ese efecto de verlo así como si llegase a ser algo que podría ser malo para la paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Acá en esta también se puede observar. En la primera no se ve muy detallado, que es una tomografía, una mamografía, perdón, convencional, y en la otra sí, se puede ya observar el cáncer más detallado, más nítido, se puede observar de una mejor forma. Eso es todo, los dejo con mi compañera. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que son las ventajas de la mamografía por tomosíntesis, y es que mejora la definición del tamaño tumoral. Es que en el diagnóstico y el manejo del cáncer de seno, el tamaño de la lesión es un factor bastante importante en el estadio y en el pronóstico, porque los estudios han determinado que la mamografía digital con tomosíntesis es más exacta que la mamografía digital por sí sola para determinar la medida del tamaño del tumor, tanto en senos grasos, como ya hemos visto que es un poco más complicado, como en los densos igualmente. También mejora la evaluación de asimetrías. La principal causa del rellamado en mamografía son las asimetrías. La mayoría de asimetrías corresponden a sobreposición de tejido mamario. Para la evaluación de estos hallazgos en mamografía 2D son indispensables proyecciones adicionales, compresión focal y ultrasonido. La evidencia ha demostrado que la utilidad de la tomosíntesis es igual a hacer estas proyecciones adicionales. Luego tenemos lo que es la evaluación de seno denso y contorno de lesiones, porque la tomosíntesis en un 15% más sensible que la tomografía digital, los senos en senos densos. Puede ser explicado en algunos pacientes por la habilidad de la tomosíntesis para delinear mejor los contornos de las lesiones, porque permite además practicar cambios en las categorías BIRAD sin necesidad de nuevas proyecciones. Entonces, ¿qué significa estas categorías BIRAD? Sirve para describir los resultados y hallazgos de la mamografía. Y entonces sirve para clasificar más que todos los resultados en categorías numeradas del 0 al 6 y así ver pues, cuán grave debe ser la situación. Y en la última que podemos decir es que aumenta la tasa de detección del cáncer. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la tomosíntesis es del 90% y su especificidad del 79%. La tasa de detección de cáncer en tomosíntesis es de 8 por mil estudios. Y para mamografía digital es de 6.1 por 1000 estudios, perdón, lo que evidencia claramente un incremento hasta del 31%. Siguiente. Aquí tenemos dos proyecciones, una que podemos ver las asimetrías, un estudio media lateral oblicuo, bilateral, una imagen 2D, que nos muestra la asimetría prepectoral derecha, como se puede visualizar. La imagen 2D de los nódulos con contornos oscurecidos, que aquí la tomosíntesis nos regala un mejor contorno de lesión. Siguiente.
Con las desventajas, pues con esta nueva tecnología, las desventajas claramente son el costo de nuestro equipo, así como funcionó de convencional a digital. Es que la desventaja es que el costo del equipo y la implementación de la tecnología de la mamografía con tomosíntesis implica la modificación de software de una unidad convencional digital mamográfica y por tanto su costo es mayor. El mayor tiempo del radiólogo también, porque pues los radiólogos de mama pasaron de analizar 4 proyecciones de mamografía convencional a cientos de imágenes de mamografía con tomosíntesis debido a los cortes y pues incrementa significativamente el tiempo de lectura. Y la visualización de microcalcificaciones. Esta ha sido una de las pocas desventajas porque la mamografía 2D es el estándar de referencia para la detección de microcalcificaciones, ya que las microcalcificaciones siguen siendo mejor visualizadas en mamografía digital que con tomosíntesis, porque se ha informado menor sensibilidad de la tomosíntesis para la detección, pues en un 72% en comparación con la digital, que es de 76%. Siguiente. Para concluir nuestra presentación, podemos decir que la tomosíntesis es una nueva herramienta de la mamografía digital, un método seguro, con dosis de radiación dentro de lo permitido, que si no me equivoco viene siendo no máximo de 1.7 miligrays, y que está demostrando cambios importantes en el diagnóstico de cáncer de mama. Así que con esto terminamos. Tenemos nuestras referencias bibliográficas también. Y pues, gracias por su atención.